Buenas tardes, estamos en vivo y en directo aquí desde mi casa otra vez. Este es el tercer culto que estamos organizando en este día domingo. Damos gracias a Dios por todos los que se estén conectando y que nos vayan a ver, porque siempre el propósito de nosotros es traer la verdad de Dios para cada uno de ustedes y los que estamos aquí reunidos en esta casa. Vamos a iniciar con unas alabanzas y igual como lo hemos hecho en los anteriores domingos, después de las alabanzas, vamos a traer lo más importante a lo que venimos y a lo que la gente necesita escuchar, que es la palabra de Dios. Vamos a iniciar con unas alabanzas. Cristo te adoramos.
A su amada Él está llamando. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor, esperándote. Está tu novia. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor, esperándote. Está tu novia. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Pues continuamos, hermanos, con el servicio. Vamos a seguir adorando y glorificando al Señor, pero con la parte más importante, que siempre es las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En esta hora vamos a tocar un tema un poquito fuerte. Quizá también los anteriores temas eran fuertes, ¿no? Porque como les dije desde el primer día que empezamos con esta obra que el Señor nos mandó a hacer, no es una palabra fácil, no es para endulzar el oído, como les dicen en las iglesias, sino es directa a tu vida, para que, como el Señor escribió sus palabras ahí, inspirada a través de cada uno de sus santos apóstoles y profetas, así es como tenemos la palabra, sin endulzarlo. Entonces muchas iglesias, como les he dicho en los videos anteriores, pues endulzan la palabra y no nos dicen conforme a las escrituras, porque si no te mandó Dios, y eso se lo voy a recalcar siempre, si no te mandó Dios a predicar, tú no puedes ir a predicar, no tienes la autoridad, no tienes el derecho, no te puedes autodecir, yo puedo irme yo soy predicador. Muchos pastores dicen eso, es que Dios me llamó y yo soy un presbítero, yo soy un pastor, yo soy un ministro, y esa es una mentira. Las escrituras dice cómo escogió el orden Dios de cada una de las personas que mandó. Primero escogió a los apóstoles, después a los profetas. El apóstol, como les he repetido en los otros videos, es el que delega la autoridad. El apóstol es el que delega la autoridad, si es
si eres pastor, al ministro, ese es el que delega la autoridad. Pero no puedes decir tú, yo soy un pastor, ay, Dios me llamó y soy un pastor. Esa es una farsa. Las escrituras no dicen eso. Las escrituras dicen que primero los apóstoles y profetas, y después de ahí vienen los pastores, y vienen los diáconos, y vienen los maestros y los evangelistas. Entonces ese es el error que las iglesias cometen. No me voy a meter mucho en el tema de las iglesias ahora, pero este tema que les traigo ahora pues va para mi familia. El Señor, yo tenía pensado, como vuelvo a lo mismo, cuando Dios te pone lo que vas a predicar aquí, no ocupas traer escrito ningún papelito, ni decir, ni estudiar toda la semana, y ay, aquel evangelista en 1700, John Moody agarró y él era un gran predicador, y él escribió, y este pensamiento tenía. Y están los hermanos aquí, agarran y ponen una hoja así que habla de lo que según ellos estudiaron la semana. Para Dios es un espíritu. Eso es lo que tienen que entender. Dios es un espíritu. Cuando el Espíritu de Dios viene y se mete en una persona y lo hace un apóstol, un predicador, un evangelista, entra el espíritu, y pues estas palabras Jesucristo dijo que eran las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces esto escrito aquí son espíritu y son vida. ¿Cómo que son espíritu y que son vida? Claro, las habló el espíritu que mandó a que se escribiera esto, pues es el Espíritu de Dios. Y son vida porque te va a sacar del reino de la muerte o del reino de Satanás, el engaño que Satanás tiene sobre cada una de las personas, y los va a pasar a la vida. Entonces vamos a iniciar en esta hora leyendo las Sagradas Escrituras. Pero antes tengo que dar testimonio de que Dios es uno, como dicen las Escrituras. Y siempre voy a empezar con este versículo y dando testimonio de que Dios es uno, como dicen las Escrituras. El primer mandamiento de la Biblia es: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Tiene que entender el mundo entero, los que estén viendo este video, mi familia, los vecinos que están aquí alrededor de nosotros, que entiendan que Dios es uno. Ese es el primer mandamiento y el más importante, dijo el Señor Jesucristo. Si tú crees que son dos, que son tres, que son siete, como muchas religiones allá afuera, pues estás errado. No vas a poder conocer las Escrituras si el Espíritu que mandó a que se escribiera este libro no entre en la persona y no lo manda que predique las Escrituras. Ese es el error que cometen mis hermanos en todo el mundo y los que dicen que son católicos y de todas las religiones. El Espíritu, claro, hay muchos que han recibido por misericordia el Espíritu, se han bautizado en el nombre de Jesucristo y recibieron como yo el Espíritu Santo, pero Jesucristo les dijo: ¿por qué erran? Porque no conocen las Escrituras. Igual el versículo en el libro de Oseas, se los he dicho varias veces, y dice: mi pueblo, hablando de los que ya se bautizaron en el nombre de Jesucristo y los que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas, esa gente, las Escrituras dice en el libro de Oseas, Dios les dice: mi pueblo pereció y fue destruido porque les faltó conocimiento de las Escrituras, y no estudiarlas en un seminario teológico. Las Escrituras son espirituales. El Espíritu de Dios entra en la persona y el Espíritu de Dios, si te quiere hablar a ti, te quiere hablar a ti en esta hora, va a entrar. Y no importa si no has hablado en lengua, si no te has bautizado en el nombre de Jesucristo. Viene una persona que tiene el Espíritu de Dios con las Escrituras, con la verdad, y si Dios quiere, es entre Dios y tú. Yo nomás aviento la semilla. Entonces yo vengo y te traigo la verdad. Pero muchos hermanos me escribieron y me pusieron muchos comentarios y me decía: hermano, es que es muy ofensivo tu mensaje, está muy duro tu mensaje. Habla del amor, suaviza tu mensaje, habla del amor. Y yo me quedé analizando en toda la semana esto. Yo decía: es que mi hermano no sabe lo que es el amor de Dios. Si tú supieras lo que es el amor, entendieras lo que Dios quiere hablar y que habló. Cuando Él vino, se pegó un tiro, era directamente, así como cuando yo crecí en el barrio allá en el Florido. Yo crecí en el barrio de la tercera sección del Florido, y gracias a Dios que no me tocó que me metieran a mí al barrio nunca, pero a mis amigos a fuerzas los metían y los hacían a fuerzas, a fuerzas les pegaban entre 3, entre 4 personas. Me tocaba ver, y éramos unos niños de 9, 10, 11 años, y personas de 20 y tantos años les pegaban entre 3, entre 4. Ellos los dejaban medio muertos, tirados, porque ellos creían. Fíjate qué tan duro es con estas enseñanzas de la calle,
y tú vienes y me dices que la enseñanza de Dios tiene que ser suavizada. La vida no es fácil. La vida, le doy gracias a mi mamá, está presente en este día aquí, y le doy gracias a Dios a mi mamá por los cintarazos que me pegaba. Como cuando estaba niño no entendía, pues mi mente, ¿qué va a entender en ese tiempo? Yo decía, no, mi mamá es bien mala, o podía haber pensado, quizá no lo pensé yo, pero podía entender, oh, mi mamá se pasa, ¿por qué me golpea? Pero ahora yo entiendo que soy un hombre y que tengo mis hijas y tengo mi esposa, y más que voy a dirigirme a ustedes, hermanos. La vida es dura, es difícil. Ustedes que es fácil cuando voy a trabajar todos los días, me levanto y empiezo ahí a trabajar. Es bien duro para mi cuerpo y preferiría estar sentado en mi casa a gusto, sin trabajar y descansando. Entonces, ¿cómo vienen y me dice el hermano? Un hermano, yo lo quiero mucho a este hermano, Dios lo bendiga, hermano. Usted sabe a quién le estoy diciendo. Lo quiero mucho, lo respeto, lo amo, pero discúlpeme lo que le voy a decir, no conoce las escrituras, no las comprende, porque no ha habido ninguna persona que se las enseñe. La palabra, si la vida es difícil, es dura, cuanto más la palabra de Dios. ¿Usted cree o ustedes creen que es fácil seguir la santidad de Dios? Esa es la religión de Dios, y la doctrina, como lo he explicado en otros videos, es la santidad de Dios. Como dice en el libro estábamos leyendo en la anterior predicación, decía en el libro de la sabiduría de Salomón, decía en el libro de la sabiduría de Salomón, en el capítulo 5, en el verso 19, dice, y tomará su santidad y será como un escudo impenetrable. O sea, yo conozco las escrituras, viene un apóstol y me las enseña, agarra y empieza a ver evangelistas, empieza a ver gente que son de Dios. Entonces, cuando te las enseñan conforme a la voluntad de Dios, yo no puedo decir, yo soy el apóstol, y se los he repetido en otros videos, a mí me mandó Dios a que predicara. Yo prefiero tocar la guitarra y seguir aprendiendo música. Yo no quiero predicar. Escucha, yo no quiero predicar, se lo vuelvo a repetir, hermano, pero Dios me mandó a que predicara. Entonces, si yo digo que yo amo a Dios, entonces le voy a obedecer a Dios y voy a predicar. Si me dice, vete para allá, aquel cerro, y haz esto, me dice Dios, pues voy a ir y lo voy a hacer, porque en realidad yo quiero una relación con Dios y yo quiero obedecerlo a Él, pero no conforme a las doctrinas de hombres. Escucha, hermano, el amor de Dios, en el libro de Juan dice, en la segunda carta de Juan dice que el amor de nosotros hacia Dios, ahí empieza a desglosar, es que obedezcamos sus mandamientos. Ellos piensan, hermano, disculpa lo que te digo, pero tú piensas que predicar es un juego, o las iglesias piensan que predicar es un juego. Se paran aquí sin el Espíritu de Dios y sin la guianza del Espíritu Santo y dicen, piensan que como en el mundo el amor es abrazarte, apapacharte, estar aquí. No. Yo entendí en mi vida personal cuando mi mamá me daba los cintarazos y me hizo entender lo que es la vida y me decía, tienes que hacer las cosas porque eres un hombre. Ahí entendí yo y dije, no, ahorita que estoy grande ya entiendo. Y entiendo que pues así era, es lo mejor que puedo hacer mi madre. ¿Por qué? Porque hay frutos en mi vida de que soy responsable, de que amo a mi esposa, a mis hijas, y que no le hago mal a la gente allá afuera. Y más porque el Espíritu de Dios entró en mí y me cambió la vida que yo tenía. Entonces, no me digan, hermanos, que me pongan comentarios. Me gustaría que pongan comentarios ahí. Si tienen preguntas de cualquier tema que tengan, póngalos ahí, hermanos. Escucha lo que te digo, el Espíritu de Dios me mandó a predicar y a enseñarles a cada uno de ustedes y a la gente que no conoce de Dios. Entonces, eso es lo importante, que ustedes pongan sus preguntas ahí y que me pregunten cualquier duda, sea de la Santa Cena, del bautismo. Yo les puedo responder. ¿Por qué? Porque Dios me hizo un predicador, un maestro, un enseñante para la gente, para que la gente entienda qué significa la palabra de Dios en realidad. Entonces, sin más preámbulo, hermanos, vamos a iniciar. Y vámonos, por favor, se pueden poner de pie, vamos a leer las escrituras. Vámonos al libro de Romanos, el capítulo 6. Capítulo 6 y en el verso 23. Romanos capítulo 6 y en el versículo 23. Y vamos a ver qué significa estas palabras tan poderosas que Dios le dio al apóstol Pablo, que estaba dictando esta carta, que es la carta de los Romanos. Porque muchos dicen que Pablo la escribió, él la dictó nomás. Otra persona ahí dice que la estaba escribiendo, un hermano. Es el capítulo 6 de Romanos y en el verso 23. Capítulo 6 y en el verso 23.
Y saquen sus Biblias, hermanos. Como siempre les he dicho, los que están viendo, no me crean a mí, crean a la palabra de Dios que está escrito ahí, las escrituras. Lean las escrituras para ver que concuerde si lo que les estoy hablando es realidad o es verdad lo que les estoy hablando. Vamos a ver. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se lo voy a repetir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden tomar asiento, hermanos. Visitas, pueden tomar asiento. Vamos a ver qué está hablando el Señor Jesucristo, porque toda la Biblia, si tú te pones a ver la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la doctrina de la santidad, vamos a decir que es lo que habla las Escrituras, pero primero Dios, antes de hablar de su santidad, habló del pecado. Por la desobediencia, fíjate, no nos empieza, si tú lees el Génesis, no empieza, dice cómo Dios creó los cielos y la tierra y te empieza a explicar las cosas, pero no habla de la santidad de Dios. Después, más adelante, en el capítulo 3, te empieza a hablar de que había los primeros dos seres humanos que Dios creó, y esos seres humanos fueron Adán y fue Eva. Entonces dicen que en ese tiempo ellos no habían desobedecido a Dios. Les dio un solo mandamiento les dio en ese tiempo Dios, que no comieran del árbol de la ciencia y del conocimiento. Que no comieran del árbol de la ciencia y del conocimiento. Pero ¿por qué no debían de comer del árbol de la ciencia y del conocimiento? Porque vamos a leerlo, vamos a leer ese versículo. Vamos al Génesis, en el capítulo 3, creo que es. Y vamos a ver cómo, ese lo leímos en la predicación anterior. Capítulo 3, empezamos en el 1. Vamos a ver qué dijo, qué es el mandamiento que Dios le dio. Que cuando Dios le dio el mandamiento, a Adán se lo dio, no se lo dio a la mujer, porque la mujer no había sido creada. Se lo dio primero Dios el mandamiento a Adán, y ya después que se lo dio a Adán, después formó, dice la Biblia, le sacó una costilla, formó a la mujer y le dio vida para que fuera su ayuda idónea, su compañera. Entonces, primero formó el mandamiento, se lo dio a Adán. Dice así otra vez, leímos en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Ahí está, le dice Dios, no comas del árbol del huerto. Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis ni le tocaréis, porque moriráis. Si tú lees en los versículos antes, cuando le da el mandato a Adán, Dios le dice: el día que tú comieres, ese día moriráis. El día que comieres del árbol de la ciencia y del conocimiento, ese día vas a morir. Pero Satanás le estaba diciendo, aquí le responde, vamos a ver lo que dice en el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense qué tan importante es. Para que una persona peque, lo tiene que inducir una persona. Tiene que haber palabras de otra persona para que te induzcan a pecar. No puedes pecar tú solo. Un borracho, quizá nunca ha tomado una persona, un muchacho, pero hay alguien, algún amigo que tengas por ahí, algún vecino, y de repente ellos empiezan a tomar. Pero dices: no, pues a mí no me gusta tomar. A mí tampoco me gustaba tomar. Pero cuando tú te juntas con la gente que toma, con un borracho, con un alcohólico, con un drogadicto, poco a poco vas a ir tú recibiendo ese mensaje, porque es un mensaje. El que te digan: oh, no pasa, vente, vamos a tomarnos una. No, a mí no me gusta, gracias, ustedes tomen. Así era yo, te lo estoy poniendo de ejemplo yo. Pero llegó el punto, el momento que estás en la fiesta, estás en el ambiente y agarras y vámonos, y te pones borracho porque te pones borracho. Escucha, entonces tuvieron que haber palabras de una persona hacia ti
para que tú pudieras caer en eso. Hubo una acción. Aquí Satanás estamos viendo que está agarrando y le está diciendo a la mujer: no, no vas a morir, mintiendo de las cosas que Dios decía. Entonces, lo que les digo, para que una persona peque, claro, desde que Adán y Eva, dice la Biblia, desde que Adán y Eva desobedecieron ahí, ya todos traemos ese germen, ese ADN, eso en nuestra naturaleza. Ya todos estamos predispuestos al pecado. Estamos que todos hacemos a pecar, o sea, nuestra tendencia es pecar, es desobedecer a Dios. Adán y Eva no tenían esa tendencia porque no habían desobedecido. Hasta que vino las palabras de la serpiente, así lo define Dios. Ya vimos lo que significaba la serpiente y cómo era la serpiente en la otra predicación. Entonces, ¿qué es lo que las palabras? Hay poder en las palabras que esta persona le estaba diciendo, o este espíritu le estaba diciendo a este hombre y a esta mujer. Entonces, ¿cómo es? En lo que dice Romanos en el 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios te va a pagar si tú eres una persona que eres un narcotraficante, si tú eres un secuestrador, si tú eres un violador, si tú, ponle, no necesariamente tienes que ser eso. Todos hemos pecado desde siempre, desde que estamos en nuestra familia. Le robaste a tu mamá, desobedeciste lo que tus papás te decían. Todos hemos desobedecido y hemos metido de alguna u otra manera. Entonces, aquí dice que la paga que vas a tener por ser parte del pecado o participar del pecado es muerte. Pero no, yo desde chiquito pecamos y desobedecemos, no me he muerto. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Y a veces no morí, no comió a Eva y haber pensado, no, pues no. Y Adán, no me morí. Hay otro versículo en la Biblia que dice, ya vimos lo que Dios decía, que el día les dijo que pecares, ese día moriréis. Pero no murieron cuando comieron, ¿verdad? No instantáneamente murieron en ese momento, sino la Biblia dice que Adán vivió 940 y tantos años, creo que dice la Biblia. Entonces, hay otro versículo que dice en la Biblia, dice, para Dios, un día para Dios es como 1000, un día es como 1000 y 1000 es como un día. Eso dice las Escrituras, que para Dios un día es como 1000 años y como 1000 años es como un día para Dios. Si tú te pones a analizar un poquito eso, tiene que ver mucho con lo que dice, si tú sigues leyendo en Génesis, cuando murió Adán y los hombres. Jamás ningún hombre pasó de 1000 años, no llegó a los 1000 años. Ningún hombre llegó a los 1000 años. Matusalén creo que fue el que vivió más años, que era el abuelo de Noé, y él vivió como 960 y algo de años. Nadie llegó a los 1000 años, que era el día que Dios decía. Si tú lees las Escrituras, el profeta escribió que para Dios un día es como 1000 y 1000 es como un día. Significaba que no iba a pasar ningún hombre de un día, que son los 1000 años que Dios había puesto en las Escrituras. Fíjate qué tan importante es tener el razonamiento y la concordancia que Dios te da en el espíritu. Entonces tú puedes concordar, no, pues ningún hombre vivió más de 1000 años. Entonces podemos ver que dice la Biblia que vas a morir un día. Todos vamos a morir como murió Adán y Eva, y vamos a estar delante de Dios y vamos a darle cuentas, porque nos va a dar una paga. Todo lo que hicimos aquí en la tierra, Dios te va a dar una paga por todo lo que hicimos. Incluso para los que son cristianos o los que son supuestos cristianos, y para las personas que no conocen de Dios. Tú puedes ser budista, tú puedes ser no creer en Dios, ateo, tú puedes ser de cualquier testigo de Jehová y puedes creer todo eso. Pero cuando llegues el día que estés delante de Dios, vas a estar delante de Dios y le vas a dar cuentas, porque vas a pagar todo lo que hiciste en la tierra. Todo vas a pagar, todos vamos a pagar por lo que hicimos. Pero dice también las Escrituras que para los santos no hay juicio. O sea, refiriéndose al pecado de la muerte, refiriéndose al juicio que Dios nos limpió por el sacrificio que hizo en la cruz. Para ellos, pues son perdonados, los pecados son borrados. Si te arrepintieres, la Biblia dice en las Escrituras que Dios iba a agarrar esos pecados y que los iba a echar hasta el fondo del mar, que se iba a olvidar de esos pecados si te arrepientes. Pero si no estás arrepentido y no has venido a conocer a Jesucristo, a escuchar sus enseñanzas, a conocer la palabra de Dios, vas a tener una paga que va a ser la muerte. Vas a tener una paga que va a ser la muerte. Fíjate, va a ser una paga que vas a morir, no físicamente,
No solo físicamente. La Biblia habla, vamos a seguir leyendo las escrituras, a ver para dónde voy a ir, porque la gente dicen que no hay nada después de la muerte. Mucha gente dice eso, mucha gente predica eso, pero las escrituras no dicen eso. Las escrituras en el capítulo 16, en el verso 19, creo, del libro de Lucas, habla de Lázaro y del rico. Y el Señor Jesucristo nos está dando esta enseñanza y nos dice cómo es que cuando Lázaro muere, fue llevado al seno de Abraham, a un lugar a un paraíso. Y dice que cuando murió el rico, fue llevado a un lugar de tormento. Y dice que despertó, o sea que murió aquí en la tierra, pero despertó en tormentos, dice las escrituras. Y estando en tormentos, volteó a ver para arriba y vio a Abraham. Y le dijo: Padre Abraham, déjame salir de este lugar para poder llevarle y darle testimonio a mi familia, y no quiero que ellos vengan también a este lugar. Le respondió a Abraham y le dice: hay una brecha muy grande entre entre ustedes y con nosotros. O sea, significaba que no podía pasar nadie de aquí para allá ni de allá para acá. Termina tu vida, terminas de respirar aquí en la tierra y esta es tu última oportunidad para estar bien con Dios. Tienes que bautizarte, como dice las escrituras. No, hay muchas religiones que dicen: no, solo tienes que levantar la mano y decir: Señor, perdona mis pecados, y ahí ya, y confesarlo con la boca y ya eres salvo. No es cierto, eso es una mentira. ¿De dónde sacaron esa oración del pecador? Se llama esa, the sinner's prayer, dicen en inglés, la oración del pecador. Dicen que cuando dices esa oración, tú ya eres salvo en ese momento, ya desde ahí. Eso es una mentira. Las escrituras dicen que me tengo que bautizar en el nombre de Jesucristo y tengo que recibir el Espíritu Santo, y la evidencia de que recibí el Espíritu Santo es que yo hablé nuevas lenguas. Significa otras lenguas humanas, pero de otros países: alemán, chino, griego, no sé. Entonces hay muchos, y eso lo hace el Espíritu, porque yo no sé esas lenguas, por lógica, ¿verdad? Entonces eso es lo espiritual de las escrituras, y esa es la verdad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes entender esto? La paga del pecado es muerte. Todos los que no reciban a Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz, toda esa gente va a morir. Incluso te puedes bautizar, incluso puedes hablar nuevas lenguas, pero no significa que estés caminando. Tú puedes haberte arrepentido, según superficialmente o externamente, pero si en realidad no llevas en pie lo que es la santidad de Dios y las escrituras. Mucha gente pone ahí en el internet, he visto que dicen, los ateos ponen: no, ¿cómo es posible? Ponen un montón de leyes que Dios, que son de las escrituras, que dejó escrito Dios: no adulterarás, no fornicarás, y hay una lista como de no sé cuántos mandatos que Dios dio. Dice: no, pues si esto es verdad, ¿quién va a poder salvarse? Lo que no entienden es de que, dice Dios, lo que para el hombre puede parecer imposible, para Dios todo es posible. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios tiene que venir sobre la persona, y Él es el que te da la fortaleza, porque yo en mi persona, yo no puedo dejar de pecar. Yo no puedo, sí tengo probablemente la voluntad. Han escuchado muchos borrachos allá afuera que dicen: sí, quiero dejar de tomar. Me he topado con gente indigentes en la calle y me dicen, gente que se inyecta heroína, gente que usa drogas, entonces, que vende su cuerpo por alcohol. Y la gente ahí en la calle dice: no, yo ya no quiero estar así. Incluso le claman a Dios y le dicen: Señor, ya no quiero pecar, ya no quiero estar viviendo de la manera que estoy viviendo. Entonces, pero como dicen las escrituras, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Significa que está el Espíritu obrando en la persona. Pero ¿cómo va a estar el Espíritu obrando? ¿Cómo va a estar el Espíritu de Dios obrando en las personas si no conocen las escrituras? Todo el pecado que las personas practiquen, vas a ser juzgado y es de muerte, dice las escrituras, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si Adán y Eva pecaron desde el principio, estamos viendo cómo es posible
que ¿hacia quién van dirigidas estas palabras? Yo ya me arrepentí, pero también las palabras están dirigidas para mí. Todo lo que hable, dice las Escrituras, que las Sagradas Escrituras son una espada de doble filo, que va para allá y va para el predicador. O sea, que traspasa mi alma y mis pensamientos, y todo lo que yo diga también va para mí. Si yo peco, esa es la dificultad de vivir en santidad. Cualquier iglesia que te diga, oh, está bien, hermano, bautízate y ya eres salvo en el nombre de Jesucristo, ya no ya no va a ser difícil. Son mentiras. Caminar en santidad y conocer a Dios, y la mujer vestirse correctamente, dejar de ver pornografía, dejar de ver a las mujeres en la calle, dejar de ser alcohólico, dejar de estarte inyectando heroína. No es fácil. Como la gente en las iglesias son mentirosos porque dicen, ¿cómo, hermano, venga? Es fácil en el Señor, incluso hay un montón de cantos que hablan y que dicen, pues no es cierto, las Escrituras no dicen eso. Para los apóstoles, para las hermanas y los hermanos fue bien difícil. Los apedreaban, los mataron por llevar la verdad, de que dejaran de predicar, que no hicieran pecado. ¿Por qué? Le dijo Juan el Bautista, estaba bautizando, y le preguntó un soldado romano que estaba ahí viéndolo, ¿qué tengo que hacer yo, que soy un soldado romano aquí? ¿Qué hago? Dicen las Escrituras. Y deja de andar estafando a la gente, deja de andarle cobrando dinero, dando a entender como la policía ahora. Pasa ahí en la esquina, te paran y te quieren tomar dinero, quitar dinero, cuando ellos saben que no está haciendo ninguna infracción. ¿Eso qué es? Eso está mal. Eso para todos va. Esto va para los presidentes. Oye, ¿cómo esta gente dice que son cristianos? Los líderes, hay muchos líderes del gobierno que dicen que son cristianos. Están diciendo puras mentiras. Son una bola de pecadores, y la paga que va para ellos, para ustedes, para todos los gobernantes, va a ser la muerte. Cuando estén delante de Dios le van a dar cuentas. Toda la gente que han matado participan en el tráfico de niños y de niñas y de seres humanos. Esa es una mentira. Cualquier gobernante, que son secuestradores y se sacan, o sea, dice las Escrituras que no hay nada escondido que no haya sido manifestado a la luz. Todo aquí en la tierra, todo se va a dar a conocer. Todos saben que el otro presidente era homosexual, que el otro presidente es un pedófilo, que el otro presidente trafica en Estados Unidos, y el de allá de Irán, y el presidente del otro país allá de Venezuela. Son una bola de mentirosos. ¿Cómo vienen y me dicen que son cristianos? Dios les va a dar su paga a toda esta gente. Les va a dar su paga, porque aquí dice, porque la paga del pecado es muerte. Ellos saben, aunque se paren enfrente de los micrófonos y de las cámaras, la gente dice, no, yo sigo a Cristo. Otros lo niegan, pero todos son mentirosos y participan de este pecado. Satanás los tiene envueltos en poder, en mentiras. Entonces, ¿cómo es posible que mis hermanos, mis supuestos hermanos de las congregaciones, dicen, ora por Donald Trump porque él es cristiano? Hermanos, están cegados por Satanás. ¿Cómo va este hombre? Claro, tiene cosas buenas, pero es un racista. Es un racista. López Obrador se hace que bien humilde y anda. Reconocí hermanos de la congregación donde yo estaba que lo seguían, se tomaban fotos con el López Obrador ahí en la Rumorosa y hacían lives. Yo decía, oigan, mis hermanos, están bien errados. Lo que dicen las Escrituras es una cosa y ustedes están siguiendo hombres. Yo no puedo seguir a ningún hombre. Yo tengo que predicar las Escrituras y tengo que seguir a Dios, humillarme, arrepentirme por todo el pecado que yo hice anteriormente. Yo me arrepentí de todo el mal que hice, hermanos. Así tienen que arrepentir ustedes. Y todos los hermanos que están viendo el video y todos los gobernantes tienen que venir a Jesucristo, arrepentirse. Si tú lees en el Antiguo Testamento, las naciones enteras escuchaban que el Dios de Israel tenía poder, escuchaban que el Dios de Israel abrió el mar rojo, escuchaban y le temían al Dios ese, aunque ellos no. Incluso cuando se robaron el arca del pacto, los filisteos eran el pueblo enemigo de Dios, eran los enemigos de los israelitas, y como sabían del poder, dice las Escrituras, un ejemplo, este es el arca del pacto aquí, el vaso que tengo aquí, y estas flores era Dagón, el dios de los filisteos, o uno de los dioses que tienen los filisteos, y dice que se cayó y volvió a amanecer caído y se le cortó la cabeza porque estaba cerca del arca del pacto de Dios. En ese tiempo el Espíritu de Dios posaba sobre el arca del pacto. Entonces tuvieron tanto miedo los filisteos, no, hay que devolverles el arca. Le habían vencido al pueblo de Dios, lo habían vencido los filisteos y habían robado eso. Después hicieron ellos mismos, siendo incrédulos y no creyendo en el Dios de los israelitas, en el Dios de las Escrituras, en el Dios todopoderoso. No creían ellos en él, pero le hicieron ofrenda
le hicieron sacrificio, holocausto, y le devolvieron el arca de quien eran dueños, al pueblo que le habían robado, que eran los israelitas, porque sabían del poder que tenía. Pero ahora la gente no tiene conciencia, la gente no les interesa, no saben de que Dios tiene todo el poder y que Él tiene el poder. Hay que temer a Dios, también hay que temer, tiene varios significados en las escrituras, pero uno de ellos, pues, tenerle miedo. Oye, imagínate, dice el apóstol Juan, que estaba delante de Dios cuando tuvo una visión y que escuchó la voz, que esa voz era como los mares, que estrondecía, era grande, así como cuando estamos en las olas del mar, y tuvo miedo y cayó de rodillas. El apóstol Juan, un hombre de Dios, tuvo temor, le dio miedo lo que estaba escuchando atrás de él, y dijo, y lo tuvo que tocar su mano. Dice que le tocó Dios su cuerpo y se levantó para tener fuerzas, para que vean la grandeza y la santidad. ¿Por qué cayó Juan de rodillas? Porque era un pecador, un hombre, porque aunque se fuera una visión, él era un pecador. Y el que lo limpió es el Señor. Entonces la santidad de Dios es lo más importante, pero el pecado del ser humano lo ha separado desde el principio, como estamos leyendo. Adán y Eva, ¿qué pasó? Desobedecieron, y ya de ahí todos fueron malditos sus generaciones, en el aspecto de que el Espíritu de Dios ya no estaba como se paseaba en el huerto del Edén, que dice las escrituras. Dios era santo y ellos eran santos cuando los creó. Pues estaban ahí y podían ver que Dios pasaba. Dice que Dios se paseaba en medio del huerto. Lo veían, platicaban con Él, su espíritu, pues. Entonces, ¿qué tan importante? Entiendan que si no se apartan del pecado, Dios va a llegar el día. Por más que ahorita tengas mucho dinero, puedes decirme es que tengo mi casa bien bonita, tengo mi carro BMW, Mercedes Benz, y yo no ocupo. Un amigo me dijo eso, un amigo que lo estimo mucho, y me dijo eso. Amigo, ¿cuándo te vas a acercar a Dios? Y él me dijo, no, yo estoy muy bien ahorita, yo no ocupo de Dios, me dijo. Yo estoy muy bien ahorita, yo no ocupo de Dios. ¿Tú crees que estás bien? Escucha, si estás escuchando este mensaje, David, si estás escuchando este mensaje, es para ti. El Señor quiere que salgas del pecado, quiere que te arrepientas, porque la paga del pecado es muerte, y vas a tener tu paga cuando estés delante de Dios. Quizá ahorita estás joven, estás fuerte, tienes un carro del año, tienes cosas materiales, pero cuando venga la realidad de que estés delante de Dios, ¿qué te va a decir Dios? Fíjate, hermano, amigo, ¿qué te va a decir Dios? Te va a rechazar y te va a mandar al lago de fuego, te va a mandar a condenación eterna. Pero los que se arrepienten, es bien sencillo. Tú tienes que entender las escrituras, que una persona te la está explicando, y tienes que entender que el pecado a Dios no le agrada. Eso apesta para Dios, eso es algo malo. Satanás pecó, fue el primero que pecó. El pecado no viene de los seres humanos, el pecado viene de Satanás, viene del cielo. Y por eso, como él pecó, no pudo estar más, porque es un lugar santo, el lugar allá donde Dios está y sus santos ángeles. Dice, ya no fueron santos, los echó. En el libro de Enoch dice, los desterró, los aventó a esta tierra, Dios. Entonces, ¿cómo no vienes? Y mucha gente, mi amigo me decía, no, yo estoy bien, yo estoy joven, yo estoy fuerte, yo tengo un carro del año, yo tengo buen trabajo, gano $20 la hora, $18 la hora ahí en Estados Unidos, yo vivo bien nice, tengo mis carros. Eso es una tontería, eso es un cochinero. Ese pedazo de chatarra, aunque sea un carro del año, ocupamos cosas materiales mejores, se ocupa de trabajar para subsistir, se ocupa, y si puede hacerlo mejor, gloria a Dios. Pero no es el enfoque de tu vida el estar consiguiendo cosas materiales, no es el enfoque de tu vida una mujer, no es el enfoque de tu vida un hombre. El hombre ni la mujer te van a dar la salvación, ni un hijo, ninguna hija. A ti que no te importe, por más que ames a tus hijos y que quieras a tus hijos, eso sale sobrando para Dios. Tú arrepiéntete y bautízate como dice las escrituras. ¿Cómo es posible que viene la gente y prefieren tener casas y carros y cosas materiales? Eso es una tontería. Un exministro de la iglesia apostólica así me dijo. Se congregaba en la iglesia apostólica y me dijo, pues, y él sabe las escrituras un poquito, y me dijo, pues ni modo, dice, estoy haciendo tesoros en la tierra para que se queden mis hijos con ellos. Sabiendo las escrituras, él sabiendo la palabra, habiéndola escuchado antes, y viene y me dice, se está burlando de lo que dice Dios. ¿Cómo vas a venir a burlarte tú de la palabra de Dios? Va a venir el día, hermano Jaime, en que vas a estar delante de Dios y le vas a dar cuentas, y a ver a ver a dónde vas a ir a parar. Te va a condenar y te va
entiendan lo que es el infierno. Es un lugar de tormento, es un lugar de dolor. Te va a lastimar, te va a doler estar ahí. Y dice que es un precipicio que no tiene fin. Va a estar cayéndote como que te caes de arriba de un edificio más alto que pueda haber aquí en el mundo, y te estás quemando y te está doliendo y te está doliendo y te está doliendo. Imagínate, oscuridad, dolor. Pero Dios tiene una solución para todo esto. Aquí están las Sagradas Escrituras. Es bien fácil que se arrepientan. Escuchando las Escrituras. Pero vienen muchos pastores y les dicen: ven, hermano. Claro, ven. Si usas pantalón, ven. Si estás tatuado, ven a Cristo. Si usas droga, ven a Cristo. Yo te voy a enseñar lo que las Escrituras dicen. Yo te voy a decir lo que Dios quiere que hagas. Pero tienes que hacer tu esfuerzo de obedecer lo que te estoy diciendo. Vas a obedecer, y con el tiempo no vas a venir luego. En la iglesia donde me congregaba decían: los hermanos no saben lo que es una liberación. Ellos piensan que se bautizan en el nombre de Jesucristo y sales y ya se te fueron todos los demonios. Los demonios están escondidos adentro de la gente, y eso es el poder que tiene Satanás, el que está metido adentro de la gente. Y el demonio de homosexualidad hace que vayas y te metas con un hombre. El demonio de andar robando se te mete y eres un asesino y robas y secuestras. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pero ¿cómo vienen y me dicen: no, ya me bauticé, salgo, ya estoy limpiecito? No es cierto. Esa es una mentira. Las Escrituras dicen que incluso Pedro ya se había bautizado, estaba al lado del Señor Jesucristo, y le dijo, se le metió Satanás al apóstol Pedro. ¿Cómo? Se le metió el diablo, el espíritu se le metió a un lado, y el Señor Jesucristo le respondió: apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas terrenales, en lo visible, y no en las cosas celestiales. Eso le respondió el Señor Jesucristo a Pedro. ¿A quién estaba hablando? ¿Estaba hablando con Pedro o con quién estaba hablando? Con Satanás. Significa que estaba dentro de Pedro Satanás. Entonces, la ignorancia de las Escrituras te hacen que no te hagas entender la verdad de Dios. Toda la gente que viene y me dice: bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no está en la Biblia. El que diga que Dios son dos, que son tres, que son siete, la Biblia dice que Dios es uno. Oye, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primero y el más importante mandamiento. Entiende que Dios es uno. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que la gente, las mentiras? Ese es mi coraje, mi enojo. No voy a decir coraje, no tengo coraje, mi enojo. Que transgredan las Sagradas Escrituras. Le quitas una cosa a lo que dijo Dios y está mal. Lo interpretas como tú quieres pensar de lo que dice aquí, está mal. El Espíritu me enseñó a mí en estos 6 meses lo que debo de hablar. Ahorita yo no pensaba hablar lo que estoy hablando. Yo no tengo ningún bosquejo, ningún estudio. Mira, yo no estoy aquí. El Señor viene y me dice lo que tengo que hablar. Entonces, ¿cómo es posible que estos predicadores vienen y saben que hay hermanos que tienen 7, 8 años en las iglesias y no hay cambio? No hay un cambio genuino, exterior, interior. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. No hay un cambio. ¿Pero por qué no hay un cambio? Porque esa gente no les interesa el alma de la gente. Esa gente son mentirosos. ¿Por qué? Si te dijeran: la paga del pecado es muerte, hermano, tenemos que mejorar nuestra oración. La predicación pasada, eso prediqué. Jeremías les dijo: mejorar vuestros caminos. Para los cristianos esto va, y también para la gente del mundo. Si tú estás hecho hasta la edad que tienes ahorita de una manera tu vida, es mejor mejorar. ¿Por qué no vas a querer mejorar en el camino de Dios? La mejor respuesta está en las Escrituras. La mejor respuesta está: te tienes que humillar y arrepentirte. Te tienes que humillar y dejar ese corazón duro. Le dijo Dios a Moisés, les dijo: y quitaré el corazón duro que tienen y pondré uno de carne. Quitaré el corazón duro que tienen y les pondré uno de carne. Significa que iba a poner un corazón diferente en cada una de las personas que escucharon su palabra, para que se arrepintieran. ¿Cómo es posible que no se puedan escuchar las palabras? Y créanme lo que les estoy diciendo. Estas palabras no las estoy hablando yo. Como no las estoy hablando yo, solo soy un intermediario. El Espíritu, las personas que están escuchando estas palabras, se va a quedar grabado este mensaje poquito en tu cabeza, porque el Espíritu de Dios me está haciendo hablar este mensaje. Entonces, si yo estoy conectado con el Espíritu, soy un líder de la iglesia y estoy conectado, les tengo que enseñar esa conexión a la gente que viene nueva de fuera y a mis hermanos, esa conexión que tienen que tener también ellos con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, y esto no es fácil. Les vuelvo a repetir: el que diga: hermano, es fácil, ven,
toca la guitarra y canta y toca. Eso le estaba enseñando a mi hija ayer, le estaba explicando sobre eso. ¿Qué significa el que ella agarra un micrófono para Dios? ¿Qué significa lo que hacían las personas que alababan en la Biblia a Dios? ¿Qué tenían que tener? Tenían que tener un perfil, unos atributos, tenían que ser de una manera. No cualquier persona es un predicador de Dios. Dios agarra y Él te habla, porque venimos del mundo, y te prepara y te pone y te equipa con su perfil y te pone el perfil que Él te quiere dar. No vas a decir tú, yo, por eso es el error que cometen cuando se van a las escuelas a estudiar. Tú estás estudiando en el seminario teológico y estás aprendiendo de la Biblia. ¿Qué estás aprendiendo? La mayoría de los seminarios teológicos de los católicos está lleno de homosexuales. Yo tengo un amigo sacerdote que creció en mi cuadra, y ese amigo es un homosexual y es un sacerdote en Estados Unidos. ¿Qué le va a enseñar a la gente? ¿Cómo va un homosexual a estar enseñando a niños? Y les dice que Halloween no es del diablo, que Halloween, no satanicen Halloween. Entonces, ¿cómo vengo yo y recibo esto? Entiendo, la gente no tiene el Espíritu de Dios. La gente no ha conocido un predicador verdadero de Dios, como en los tiempos de Noé predicaba a Dios. Predicó, dice las Escrituras en el libro de Jacer, por 120 años para que se arrepintieran. Estaban ahí en el arca y Dios cerró el arca, dice en el libro de Jacer. Cerró el arca y empezó a llover. Jamás había llovido sobre la tierra. Y la gente rodeó el arca y le tocaban la puerta a Noé y le decían: Noé, déjanos entrar. Y les dijo: yo les prediqué 120 años que se arrepintieran. Así tenían que obedecer y venir antes de que yo no puedo abrir la puerta. El que la cerró es Dios. Para que entiendan, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la puerta para entrar al camino de la vida es el Señor Jesucristo. La puerta del arca de Noé, que se cerró, ahorita está abierta, no se ha cerrado, no ha vuelto el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él va a volver en las nubes, va a bajar, todo ojo lo verá y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, dice las Escrituras. Sean pecadores o sean personas que se arrepintieron y que los arrebató Dios y que vayan con Él, todos van a decir y se van a arrodillar y lo van a glorificar. Y los ángeles, Satanás y sus ángeles caídos también lo van a glorificar y van a decir que Él es Dios, por todas las mentiras que le han causado a los seres humanos desde el inicio en esta tierra. Entonces, ¿cómo es posible que se digan esas mentiras? Si tú crees que porque los masones son altruistas. Los masones son altruistas. Ellos van, hacen hospitales, que los Shriners son hechos por los masones del grado del Shriner, y ellos dicen: nosotros ayudamos a los niños con discapacidad y a la gente con discapacidad. Puedes hacer escuelas, puedes hacer hospitales, eso es bueno. Yo no dije que era malo, ni las Escrituras dicen que está malo, pero eso no les va a dar salvación, porque ellos dicen que haciendo obras buenas van a heredar el reino de Dios. Van a heredar el infierno si no se arrepienten. Van a heredar la condenación de Dios si no se arrepiente la gente. ¿Cómo es posible que vengan y me digan diferente? La paga del pecado es muerte. Esa gente, los masones, hacen rituales, se cortan, se vendan los ojos cuando los inician, se cortan y hacen sacrificio, derraman su sangre. ¿Cómo es posible que crean en esas tonterías? Las Escrituras dicen que ya fue hecho un solo sacrificio por el perdón de todos los pecados de toda la humanidad, y es el sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Ese sacrificio es el que paga por todos los pecados de todos ustedes. Entonces la gente viene y agarra otros caminos. Jesucristo: yo soy el camino de la salvación. Estábamos leyendo que decía en el libro de Romanos, dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero también te da una respuesta de cómo puedes ser perdonado tus pecados, cómo puedes heredar cómo puedes heredar la eternidad con Dios. La dádiva, el regalo, aquí dice, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que Dios le está dando a toda la humanidad es de que si se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesucristo, van a obtener la entrada a la eternidad con Dios. Es sencillo, las Escrituras. Claro, no vas a ir a bautizarte con muchos hermanos y vas a seguir en pecado, ni vas a seguir pecando. Vas a hacer tu esfuerzo. Probablemente te equivoques y tropieces en el caminar, vas a tropezar. Vete caminando de aquí a, no sé, aquí abajo a un mercado, y probablemente en tu caminar pues vas a tropezar, porque el camino no está recto todo, ¿verdad? Por lógica, ¿verdad? El camino tiene veredas, hay hoyos, hay baches. Es por lógica, te vas a tropezar. Pero
Eso no significa que tienes que seguir en lo mismo. Vamos a leer. Vamos a Timoteo, capítulo 1 de Timoteo. Timoteo capítulo 1. Timoteo 1. Vamos a ver aquí qué dice las escrituras. Vamos a ver. Ok, y así dice las escrituras. En el capítulo 1, en el verso, vamos a empezar en el 9. Capítulo 1, en el verso 9. En el capítulo 1 y en el verso 9. Dice así. Primera epístola de Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fíjate lo que dice. ¿Para quién fue dada esta ley? La ley de Dios. Dios sabe la necesidad de que los seres humanos tenemos de su palabra. Dios sabe que la necesidad que tenemos de apartarnos del pecado, porque Él dice que no, Él manda que todo hombre se arrepienta. Él manda que todo hombre se arrepienta. Quiere que todos sean salvos, pero sabe que todos no se van a arrepentir. Él sabe todas las cosas, pero está escrito y dice, Él quiere que todo hombre se arrepienta. Y por eso te dice, esta gente que son desobedientes, que rompen la ley de Dios, que son impíos, que son pecadores, que son irreverentes. ¿Qué es ser irreverente? Que no le toma reverencia. Hay gente, puedes ver videos en internet, un chamaco de 17 años matando a un anciano a batazos. Un chamaco de 17 años todo drogado, 16 años matando a un ancianito de 80 años, 70 años. Ahí puedes ver en internet, salen los videos. Eso es ser irreverente. Cuando en los tiempos de antes me tocaba cuando estaba niño, no sé ahora, pero cuando estaba niño tú ibas en el camión y se venía una señora o una muchacha, yo era un niño como de 5 años, era ley que te tenías que levantar del camión y tenías que abrirle en el mercado la puerta a las señoras y a las mujeres, y eso era reverencia hacia las mujeres, y eso lo veía, casi la gente lo hacía, pero en el tiempo que estamos ahora, ¿quién lo hace? Nadie. Son una bola de irreverentes. Hijos desobedientes, son irreverentes, son impíos, son pecadores, son homicidas. Dice, para los homicidas, para ellos fueron hechos esta ley de Dios, para que se arrepientan y conozcan lo que está diciendo las escrituras. Para los que fornican, ¿qué son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales y que no se han casado. Para los sodomitas son los homosexuales, sean hombres o sean mujeres. Mujeres lesbianas, hombres afeminados y que se meten con hombres, no necesariamente tienen que ser afeminados. Para los mentirosos, todos los que echan mentiras, para los que dicen mentiras y para los que se opongan a la doctrina de Dios. Para todo el que se oponga a lo que Dios habló, para eso fue hecho la ley de Dios y las escrituras. Entonces, fíjese de quién está hablando. Para los secuestradores. Aquí en México se maneja mucho eso. Para los secuestradores hay sicarios, incluso ya los entrevista en la televisión a los líderes de esos carteles. Si estás escuchando a alguna de estas personas que son narcotraficantes o son sicarios, arrepiéntete, como dicen las escrituras, porque para ti es el mensaje de Dios, para ti es el mensaje. Hay oportunidad de que dejes las armas. La milicia de Dios no es con armas, la milicia de Dios es a través, dice, no tenemos no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y contra huestes espirituales en regiones celestes. Significa que tenemos lucha contra el diablo y sus demonios. Pero ustedes se matan con las armas y matan gente inocente. Acaban de matar aquí a un niño, el policía, una persona que estaba robando, se mataron a un niño aquí cerquitas atrás de donde vivo. Estaban tiroteando con un muchacho y mataron a un niño como mis hijas de 4 años. Un niño de 4 años por las tonterías de unas personas, de la policía primeramente, no supe cómo fue eso, y del delincuente. ¿Cómo va a valer la pena que una persona pierda su vida por
por un niño de 4 años, imagínate. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Cómo va a perder la vida un niño porque un policía se está peleando con un ladrón? Arrepiéntete si eres ladrón, si eres sicario, si haces todas estas cosas. Arrepiéntete si secuestras a gente y las partes en pedacitos y las echas en ácido. Deja de hacer eso. Dios te va a juzgar un día. En la misma vida vas a pagar, y vas a pagar cuando el Señor Jesucristo venga. Arrepiéntete de todo eso. Arrepiéntanse del pecado en el que están. Escucha, yo quiero que te salves también si practicas estas cosas. Si eres homosexuales, si eres lesbiana, arrepiéntete en el nombre de Jesucristo. Sigue la enseñanza de la santidad de Dios. Sigue las enseñanzas de Dios. Eso es lo mejor que pueden hacer. El Señor tiene un mejor camino para ustedes. Escuchen lo que dicen las Escrituras. Incluso habla de los secuestradores, el Señor Jesucristo. Como las Escrituras te hablan de cualquier tema que quieras saber, la respuesta está aquí en las Escrituras. Entonces mucha gente ignora todas estas cosas, no lo predican, porque vas al seminario y te dicen, no, es de esta manera, es de esta otra manera. Tienen que arrepentirse, familia humana. Todas las personas que escuchan este mensaje, arrepiéntanse. Es para ustedes que han practicado la homosexualidad. Incluso he conocido muchos muchachos que cantan allá arriba en la alabanza que me tocó en la iglesia, y son afeminados. No necesariamente son homosexuales, pero son afeminados. La Biblia dice que los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Los afeminados no van a heredar el reino de los cielos. No significa que sean homosexuales, fíjate, pero son afeminados. ¿Qué significa? Que le hacen como ademanes como mujeres. Tienen ese espíritu que los hace que se manifiesten como una mujer. Pero la gente no entiende y les permiten cantar ahí arriba. ¿Qué están cantando? ¿Tú crees que Dios va a recibir eso? Si Dios dice que no van a heredar el reino de los cielos los afeminados, entonces ¿cómo subes a un afeminado a cantar en la iglesia? Contradice las Escrituras, ¿verdad? Entonces yo te digo en esta hora, si tú eres del mundo, si no conoces de Dios, arrepiéntete. Si practicabas la homosexualidad, si eres lesbiana, si eres homosexual, ya deja eso. Incluso conozco el testimonio de un muchacho que venía con mi suegra y platicaba. Fíjate qué tan perverso, qué tanta maldad. Su propia madre, diciéndole su propia madre cuando tenía 12 o 13 años, que ve, pregúntale para que practiques con un hombre. Increíble. Su propia madre que lo tuvo en el vientre, diciéndole que fuera a los 12, 13 años y que practicara la homosexualidad con un hombre. Increíble. Entonces estamos, como dice las Escrituras, como en el tiempo de Noé. Pero el problema es de que la puerta se va a cerrar. La puerta se va a cerrar para todos ustedes, y el Señor va a cerrar la puerta y nadie va a poder entrar después de que el Señor cierre la puerta. Es un tiempo que queda, y de acuerdo a las Escrituras, si ustedes en las Escrituras, estamos en el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. El Señor Jesucristo está pronto a venir. Probablemente me toque a mí, probablemente le toque a mis hijas, pero van a ver la venida del Señor Jesucristo. Y cuando se cierre la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Dice que Él es la puerta de la entrada a las ovejas. En otra escritura dice en los evangelios que Él es la puerta de la entrada de las ovejas. Entonces, si alguno, dice las Escrituras, si alguna oveja quiere entrar por otra puerta, no es válido. No puedes entrar por otra puerta. Si eres testigo de Jehová, si eres católico, eso no existe aquí en la Biblia. No existe ninguna religión en la Biblia. No existe ese nombre. El nombre de la religión de Dios es la santidad de Dios. El nombre de la religión de Dios es la santidad, como se los he explicado en los otros videos, en las otras predicaciones. Entonces, tú dime, ¿de dónde sacan todo esto? ¿Cómo la gente se va a poder convertir a Dios y se va a arrepentir de sus pecados? Un ejemplo, cuando recién me bauticé, hicieron un encuentro, y en el encuentro te decían que agarraras tu pecado y lo escribieras en un papelito, los pecados que has practicado, y que los rompieras y los echaras al bote de la basura. Y yo me pongo a leer las Escrituras y digo, ¿de dónde sacaron esa enseñanza? Porque en las Escrituras no dice eso. Las Escrituras dice que si tú recibiste el mensaje de salvación y de arrepentimiento, y tú me dices ahorita, algunos de los que no se han bautizado, personas que son del mundo, ustedes que están viendo el video, mi familia, me dicen, quiero bautizarme. Yo voy y los bautizo ahorita. Eso es lo que dice las Escrituras. No dice que vayas y hagas un encuentro, no dice que tienes que hacer. De ahí yo te voy a empezar a enseñar lo que tienes que hacer conforme a las Escrituras, con la predicación. Por eso los púlpitos están secos.
no tienen, están secos. Me refiero de que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: el agua que yo te voy a dar es agua que no se acaba nunca, que son ríos de agua viva, que son eternos. O sea, las palabras que él estaba hablando eran ríos de agua viva, era palabra para que iba a vivir eternamente. Pero tú vas a un púlpito de cualquier iglesia y como no tienen el mandamiento de ir a predicar de parte de Dios, entonces no te pueden dar esa palabra. Te meten en encuentros, allá en el Cóndor hacen, hacen campamentos, todo menos lo que dice la Biblia. Cada domingo, cada día que se congreguen, te puedes congregar 3 veces al día. Todos los días se congregan, no me interesa, está bien, es mejor congregarse todos los días. Dice David que es mejor estar en la casa de Dios, pasar en la casa de Dios todos los días de su vida, ¿no? Algo así dice un salmo. Entonces, que es bueno estar en la casa de Dios. Pero ¿cómo vas a ir si no te enseñan lo que tienes que hacer para arrepentirte? Sacan dinero, hacen campamentos, hacen retiros, hacen un cafecito semanal, una iglesia por aquí en Tijuana, creo. Esa basura, ¿de dónde la sacan? ¿De dónde sacan esa basura? Las escrituras dicen que le tienes que predicar como predicó Pedro. Les predicó y se paró el día del Pentecostés. La gente escuchó y se sintieron, les dolió en su corazón por lo que habían hecho. Habían dicho, sí, que maten a Jesucristo. Las escrituras dicen en el libro de los Hechos eso. Y levantaron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntaron al apóstol. ¿A quién le preguntaron? Al apóstol. No a un pastor, al apóstol le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Y les dijo, arrepiéntanse en cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo. Dejen de hacer sus pecados, dejen de practicar lo que están practicando y hagan lo que dicen las escrituras. Eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo voy a querer que yo voy a querer tener 40 años y seguir drogándome? Señores, tengo amigos en el barrio que murieron, los mataron de la infancia por estar en las drogas, por estar vendiendo droga. Fíjate qué tristeza. Otros se murieron de cirrosis por tomar. Y tengo amigos que están metidos tanto en el alcohol, los quiero un montón, pero no dejan, arrepiéntanse ya. Dejen de estar alcoholizándose, de estar en antros, descuidados con sus hijos. Tienen hijos y los dejan regados. ¿Qué es eso? Eso no es de hombre. ¿Tú crees que un verdadero hombre va a responsabilizarse de sus hijos y los va a mantener a sus capacidades y posibilidades? No puedes dejar, ¿cómo es posible las mujeres? Ese es el error en el que está el mundo ahorita y las iglesias. Hay hermanos dentro de la iglesia que no mantienen a sus hijos y tienen 7, 8 hijos, 9 hijos regados por ahí. Y van y cantan el domingo. Y van y, hermano, inicia el culto. ¿Qué me va a iniciar? ¿Cómo voy a poner a un hermano así a iniciar? Tiene que responsabilizarse primeramente por sus hijos y su esposa. Y si le pegas a tu esposa, tú no eres un hombre. ¿Cómo le vas a pegar a una mujer que es más débil que tú? ¿Eso de dónde lo sacan? Y hay un montón de hermanos que les pegan a sus hermanas y gente del mundo que le pegan a las mujeres. Esa gente no tiene valor, no son hombres. Entonces eso, la paga para esta gente va a ser la muerte, como dicen las escrituras, porque le golpean a la mujer, se aprovechan de que tienen más fuerza. Todos los hombres por lo que tienen más fuerza que una mujer. Las escrituras te dicen cómo debe ser un hombre y cómo debe de comportarse una mujer. Entonces aquí está la sabiduría de Dios en las escrituras. Y todas las iglesias y las personas del mundo están fuera de las escrituras. El 99.9% de todo el mundo que dicen ser cristianos no practican lo que dice la Biblia. No practican lo que dice la Biblia. Ese es a lo que me llamó Dios. El Señor me dijo, van a venir. Esta semana ha tratado tanto Dios conmigo, ha estado hablándome tanto. Y me decía el Señor, muchos sicarios van a venir a escuchar el mensaje que te voy a dar a través de ti. Muchas lesbianas, muchos homosexuales y muchas personas que viven en la calle. Escucha lo que le estoy diciendo. Mucha gente de esa va a venir a caminar con el Señor Jesucristo porque va a escuchar este mensaje. Entonces, ¿cómo es posible? Yo veo en la iglesia, viene una persona que vive en la calle, se metía ahí, me tocó verlo. ¿Qué de Cristo tienes tú? La persona por lógica vive en la calle y huele mal. Parecía como que se quitaban todos cuando la persona se sentaba ahí. No oraban por esa persona porque estaba cochina. ¿Eso qué es? Eso es basura. El Señor Jesucristo vino con los pobres. Esta gente con la que se acercó y con la que vino y les predicó no tenían economía, la mayoría de ellos. El mensaje del Antiguo Testamento es de que iba a venir a los pobres el mensaje y les iba a dar la salvación. Y pobres
tiene dos significados: económicamente y espiritualmente. Entonces, ¿cómo vienen la gente en una iglesia y dicen que profesan a Cristo y no tienes misericordia de una persona que viene cochina, pestoso? No, hermanos, eso está mal. ¿Cómo voy a querer que digan eso? Pero eso sí, van perfumaditos, ahí se suben a tocar y a predicar. No, ese no es el mensaje de Dios. Tienes que ir a abrazarlo, abrázalo. Si es una mujer, la mujer que va y lo abrace. Si es un hombre, tú ve y abrázalo y dile que el Señor lo ama y que quiere que cambie la vida que tiene. Ese es el mensaje de la salvación, el arrepentimiento. Eso es lo que Cristo predicó, el arrepentimiento de lo que hicieron, de transgredir la ley de Dios, lo que inició Adán y Eva, a través de los seres humanos. Vamos, Adán y Eva, lo que leímos primero, eso es el que tenemos que arrepentirnos, y seguir la doctrina de Dios. Entonces yo te digo en esta hora, arrepiéntete, porque la paga del pecado va a ser la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero vamos a ver qué es la solución. Dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios tiene para toda la humanidad, es la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. La salvación, ¿cómo vino? Dice en el libro de Jacer, iba a sacrificar Abraham, iba a sacrificar a su hijo. ¿Pero por qué lo iba a sacrificar? Si no lees el libro de Jacer no vas a entender, porque en esos 66 libros no están. En el libro de Jacer dice que estaba su hijo Ismael, el primogénito hijo que tuvo con la criada de Sara. Le dice Ismael, y venía su primogénito de su esposa, que era Saraí, y le dice, venían contendiendo, y dice: sí, pues tú te vas a quedar con todo porque eres el primogénito y todo. Le decía, Ismael le decía a Isaac. Venían contendiendo, dice. Pero dice que después de eso, pues si Dios quiere, a mí Dios me puede sacrificar. Esa fue lo que respondió Isaac a Ismael. Y dice el libro de Jacer que Dios escuchó lo que dijo Isaac, que lo sacrificara, pues, como un sacrificio. Y Dios escuchó, y después es cuando Dios viene y le habla a Abraham. Fíjese, ahí como te dice la historia, te lo alarga más, ¿no? Entonces, más adelante sigues leyendo, y en el libro de Jacer dice que ya iba a sacrificar a Abraham a Isaac, a Isaac, y dice que había un cordero en un árbol. Le dijo: no lo sacrifiques, ahí hay un cordero en el árbol. Y dice: este cordero fue predestinado desde antes que el mundo fuera creado. Este cordero fue predestinado desde antes que el mundo fuera creado. Y en vez de sacrificar a su hijo Abraham, agarró el cordero que le dijo Dios y lo apareció ahí y lo sacrificó y le hizo holocausto, que representa en el Antiguo Testamento el sacrificio que iba a ser el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, en el tiempo que vino aquí a la tierra y se manifestó en la carne Dios. Entonces, eso es lo que dice las Escrituras. Ahí está la salvación para la gente. El cordero, Dios lo tenía pensado todo. Fíjate que antes de que creara un ángel, de que creara cualquier cosa, Él se consultaba con su misma sabiduría, dice en el libro de Isaías. Él se aconseja a Él mismo. Y es ahí donde erran los trinitarios y dicen: no, es que está hablando con otro ahí. La Biblia dice que Dios es uno. ¿De dónde está hablando con otro? Él habla con su sabiduría, dice. Si tú lees el libro de la sabiduría de Salomón, ahí te explica todo lo que Dios se aconseja Él mismo. Él se aconseja Él mismo. Así como alguna vez usted puede estar hablando con usted, tú hablas contigo mismo, ¿eh? Ay, ¿cómo lo voy a hacer para hacer esto? Pues lo mismo Dios hace. Dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Pues lo mismo hacemos que Dios en ese aspecto. Tenemos esos pensamientos: voy a hacer esto mañana. Pues a veces pienso eso, ¿no? En el trabajo voy a ir a hacer esto, y ahí estoy en mi casa pensando: me toca terminar este trabajo. Lo mismito. Pero como no tiene la revelación de Dios, dice: no, ahí estaba otro con el que le estaba aconsejando. Y ese es el error que comete un hombre sin el Espíritu de Dios. No puede entender esto. Un hombre, un predicador que no tiene el Espíritu de Dios, no puede enseñar a la gente. Un hombre que tiene el Espíritu de Dios, pero que no lo mandó Dios a predicar, no puede predicar. Tú tienes que hacer lo que dice las Escrituras y lo que Dios dice que hagas en tu vida. Es punto. Tú no puedes hacer más. Hay hermanos que dicen que las predicadoras y todo eso, no me vengan con eso. Eso no está en la Biblia.
Y entonces estamos en la salvación. La dádiva de Dios es el Cordero que predestinó desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio que el Hijo de Dios iba a hacer. Entonces, si el Cordero fue predestinado y la Biblia dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno de ustedes? Practiques lo que practiques, te tienes que arrepentir. Y con esto voy a terminar. Aquí está la dádiva de Dios. Aquí están las escrituras, el regalo que Dios les dio a cada uno de ustedes. Pero escucha, tienes que hacer como dicen las escrituras. Las escrituras son claras, son bien sencillas para el hombre de Dios. Dice la Biblia que el apóstol Juan estaba, dice así, vamos a leerlo. Vamos a ver, ¿cómo estaba el hombre de Dios en ese día? Que vio la visión de Dios y que entendió las cosas y la revelación de Dios de las escrituras. ¿Cómo estaba el hombre de Dios? ¿Cómo estaba en ese día? Y les voy a leer en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, déjame buscarlo aquí, dice. Aquí en el capítulo 1, en el verso 10 del libro de Apocalipsis, te dice cómo estaba el apóstol Juan y cómo debe estar un hombre de Dios para poder enseñar las cosas de Dios. En el capítulo 1 y en el verso 10 del libro de Apocalipsis. Otra vez, en el capítulo 1 y en el verso 10. No te vas a arrepentir si yo no hago, si la persona que te está predicando fue mandado por Dios, no es un mensajero de Dios. No puede la gente arrepentirse genuinamente si el mensajero que está hablando las palabras de Dios no lo mandó Dios a que hiciera eso. Pero aquí dice en el capítulo 1, en el verso 10, cómo debe de ser el hombre que les está hablando a las personas para que se arrepientan de los pecados. Así dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa esto? Que estaba lleno del Espíritu Santo, que estaba orando y que como él vivía, no nomás tenía que estar orando en ese momento. Yo estoy en el trabajo y de repente Dios viene y me habla y me empieza a decir cosas, me empieza a revelar cosas. En el trabajo me habla. Cuando ando allá paleando, Dios me habla. O sea, no tiene nada que ver que yo esté orando, pero significa que estaba en santidad, significa que obedecía las escrituras. Estar en el Espíritu es obedecer la palabra. La palabra, Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Qué significa? Que Juan obedecía las escrituras que estaban escritas antes de que él viniera. Claro, él escribió el Apocalipsis y libros que usamos ahora, pues la Torá o el Antiguo Testamento que usaban los judíos, él la conocía y estaba metido en eso. Y él estaba escribiendo conforme a lo que Dios le daba. Eso significa que estaba en el Espíritu. Entonces, no cualquier persona puede venir y darte la enseñanza de Dios si no está en el Espíritu. No significa que está orando, ya le repito. Significa que conoce y tiene la revelación de Dios. Él estaba en el Espíritu, él está conectado con Dios. Dios le mandó a que escribiera y le mandó a que predicara. Eso es estar en el Espíritu. No significa que no tenía errores. No significa que mucha gente en el mundo dice, es que ya quieres ser santo. Pues sí, debería la gente santificarse y buscar ser santos. Ser santo significa que te escogió Dios, que te escogió Dios y que estás echándole ganas para santificarte y hacer lo que dicen las escrituras. Eso es ser santo. Pero tienes que arrepentirte como dice las escrituras. Entonces, no cualquier hombre puede venir a predicarte. Tiene que estar en el Espíritu como estaba el apóstol Juan. Estos hombres, la gente no se arrepiente. Me ha tocado ver gente que se bautiza en la iglesia en el nombre de Jesucristo y ya no van a la iglesia y están en el mundo otra vez. No es genuino el arrepentimiento. Entonces, ¿cómo viene el genuino arrepentimiento? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice nuestro Señor. La dádiva, el regalo de Dios, esa es la respuesta para toda la gente que practica todas estas cosas. Sicarios, homosexuales, fornicarios, adúlteros. Te perdona Dios, claro.
¿Cómo no? Ese es el mensaje de los evangelios. Es el mensaje de Dios. Te perdona. Me perdonó a mí. Yo también era como todo eso. Practicaba lo mismo. Ya no lo practico. Por la misericordia de Dios. Ya no lo practico. Y estoy mejorando cada vez para no practicar otras cosas que practicaba. Y estoy mejorando y estoy mejorando porque el Señor puso su Espíritu Santo para eso. El capítulo 2 de los Hechos, el capítulo 2 del libro de los Hechos, y en el verso 38. Y con esto vamos a terminar. El capítulo 2 y el verso 38. Capítulo 2 y el verso 38 del libro de los Hechos. El capítulo 2 y el verso 38 del libro de los Hechos. Pero ¿cómo es la dádiva de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo de mi parte para recibir la dádiva? Porque esta gente en las iglesias dice, no, pues ya, eres sicario, nomás van a las cárceles y les predican esto. No, levanta la mano y confiesa con tu boca y serás salvo, dice una escritura. Tienes que saber qué significa el confesar con la boca. No nomás puedes decir, ya soy, Señor, te recibo, perdóname. Y eso no es. La Biblia dice cómo es la dádiva de Dios, el regalo para que seamos salvos cada uno de nosotros. Nomás hay una sola manera y es la manera de Dios. No es la manera de las iglesias, no es la manera de los testigos de Jehová, de los apostólicos, de los católicos. La manera de la salvación es conforme a las escrituras. Entonces, toda la vida te han mentido, tienes metidos años ahí, 40 años. Tienes que hacer como dice las escrituras. La gente que no conoce de Dios, pues tiene que venir a hacer esto. Si eres y practicas todo lo que yo te dije ahorita, lo que mencionamos en la predicación, para ti es si tu hija la abandonaste, tu hijo, tienes que ir y ahora si te arrepientes y te bautizas, ¿cómo vas a saber que ya te arrepentiste? Si abandoné un hijo, pues voy a ir a frecuentarlo y lo voy a mantener, lo voy a amar, como dice las escrituras. Si era un violador, ya lo voy a dejar de hacer. Si lo practicaba, ya no lo voy a volver a practicar nunca. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es el verdadero arrepentimiento. Si robaba desde niño, mi mamá me acuerdo que me metió las manos en la lumbre porque le agarré el dinero cuando estaba niño. No me quedaron muchas ganas de volverlo a hacer. Y esa fue una muy buena lección que mi mamá me dio. ¿Por qué? Porque estaba mal. Entonces me arrepentí de haber robado. Me arrepentí de haber robado, hermanos. Y tú, gente del mundo que no te has arrepentido, la dádiva de Dios, hay un regalo que tiene para ti. Este es el amor que Dios nos dio. Dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Él. Pero ¿cómo vas a creer si no te lo enseñan? ¿Cómo tienes que creer? Conforme a lo que está escrito. No le puedes creer a los hombres. Si yo te digo un versículo y lo lees, pues en tu entendimiento humano, ay, es verdad lo que está diciendo, no le está quitando, le está poniendo su interpretación. Lo vas a entender. La Biblia dice en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso fue lo que hice. Yo no sabía que me tenía que bautizar cuando llegué a la iglesia. Y una cosa que tiene buena la iglesia apostólica es que te bautizan conforme a las escrituras. Y me bautizaron en el nombre de Jesucristo. Entonces aquí dice que te tienes que arrepentir y bautizarte cada uno. O sea que es individual, la salvación es para cada persona. Porque los mormones bautizan por el abuelo, los mormones bautizan por el tío. Si tú ahorita viene un mormón y se mete aquí en mi casa y se pone a ayudarme a lavar la ropa y después me dice, ¿cómo se llama? Y apunta en un papelito, es que me voy a bautizar por usted y por sus hijos y por todos. Nah, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cada uno, o sea, es individualmente, se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y cada uno va a recibir el don del Espíritu Santo. La evidencia de que ya me arrepentí y de que ya no estoy y que ya no quiero practicar los pecados que practicaba. Fíjate, no dije que ya no practicas, que ya no quiero practicar los pecados que practicaba, es
recibiendo el don del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el don del Espíritu Santo? Hablar nuevas lenguas. Ese es el sello del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu entra en una persona, el diablo también habla lenguas. Entonces, una persona de Dios, ¿cómo te puedo explicar? Una cosa es que sientas a Dios y otra cosa es que hables en lenguas y te selle con su Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Vas a estar hablando en alemán, en antiguo probablemente, en castellano, en inglés, si te da el don de hablar en nuevas lenguas. Porque muchos hermanos en las iglesias confunden el don. No lo quiero tocar este tema ahorita muy en profundidad, pero empiezan a hablar en lenguas. Un predicador te tira una palabra, eso es lo que hacen los predicadores, son hijos del diablo, te la tiran así. Las escrituras dicen, hermanos, que el Señor nos dijo que tenemos que diezmar esta semana. Me ha revelado porque tenemos que construir este templo más grande y ocupamos construir y hacer esto y lo otro. Que se roben el dinero, ¿no? Y está diciendo, y que se roben y que traigan sus ofrendas. Ocupan traer más de 1,000 pesos cada hermano. Cha, 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 cha. ¿Eso qué? Eso no es una lengua. Otros hermanos y hermanas, las escrituras te dicen cómo son las lenguas de Dios. Las escrituras dicen que estaban en el día del Pentecostés. Las escrituras dicen que los que estaban alrededor venían de otros países, eran judíos pero criados en otros países. La iglesia de Cristo tiene que conformar conforme a las escrituras. Entonces dice que en el día del Pentecostés, cuando recibieron por primera vez el Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas y estaban hablando, y la gente, un alemán, judío alemán, lo entendió. Y dice, testimonio, la Biblia dice que estaban glorificando a Dios. ¿Qué significa? Que estaban dándole, alabando, gloria a Dios, grande eres, Señor, por tu misericordia, Jesucristo, gracias por tu sacrificio. Eso es glorificar a Dios. Dice la Biblia que estaban haciendo eso en otras lenguas. Significa otras lenguas que no las conoces tú, nuevas lenguas que no las conoces tú, porque son lenguas nuevas para mí, yo no hablo alemán. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la ignorancia de la gente en las iglesias. Claro, yo no digo que el Espíritu no se manifieste y Dios, pero viene el Espíritu de Dios sobre los hermanos en las congregaciones y está el predicador y cha, 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 Rambo, ja, 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 ja. ¿Eso qué? Eso no dice las escrituras. Un idioma, dice la Biblia, que nos dio un espíritu de ¿qué, Lupita? El Espíritu nos dio un espíritu de poder, de autoridad, y dominio. O sea, que Dios tiene, todo va conforme a las escrituras. Todo lo que hablas y lo que practica un pastor, un apóstol, un profeta, un hermano, una hermana, un joven en la congregación, tiene que ser conforme a lo que escribió Dios en las escrituras. Son mentiras, pues, que dicen, muchas mentiras, y eso te puedo decir muchas más. Pero el punto es de que te arrepientas para que recibas ese don. ¿Cómo vas a saber que recibiste el don de Dios? Cuando hablas nuevas lenguas. Pero para recibir el don de Dios tienes que poner de tu parte, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que arrepentirte. Te arrepientes, y si tú dices, yo quiero bautizarme como dicen las escrituras, te bautizo. Te bautizas, venimos y te bautizamos, como dicen las escrituras. Y ya que te bautices, entonces tu trabajo es estar orando, ayunando, orando y leyendo la Biblia. Y ya que ayunes y ores, el Señor va a decir cuándo te va a dar el Espíritu Santo. Porque muchas iglesias también hacen eso, me tocó en la iglesia. Hermanos, vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo. Explíquenme eso. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿tú le vas a dar una orden a Dios para que venga y se meta en una persona? No, es otra mentira que dicen las iglesias. ¿Cómo le voy a decir yo? Ya hablaste en lenguas, y van los hermanos y habla en lenguas. No, me da risa eso, en verdad. Es risible, porque las escrituras dicen que así no se reciben las lenguas. Dice que estaban unánimes en oración y le estaban pidiendo a Dios recibir las lenguas, recibir el Espíritu de Dios. Cuando de repente dice que vino un viento, así como sintió la primera vez mi esposa el Espíritu Santo, como un viento, como si te subiera un viento fuerte, y vino sobre ellos y empezaron a hablar y a glorificar a Dios en otras lenguas, en otros idiomas.
Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo, se tienen que arrepentir y bautizar cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y eso es lo mejor que puedes hacer, arrepentirte. Dios te va a borrar los pecados. Si eres sicario, lesbiana, homosexual, si eres adúltero, adúltera, lo que fuera, si eres drogadicto, si usabas heroína, si mataste, te perdona. Las Escrituras dicen que Dios perdona todos los pecados. Es sencillo, es fácil, pero pues tienes que querer hacerlo, ¿no? Entonces, aquí con esto voy a terminar, hermanos, y espero que el que escuchó este mensaje ahí por el en vivo, pues algunos se arrepienta. Si alguien quiere bautismo, que está aquí en la ciudad de Tijuana, en California, o aquí cerca de Baja California, yo voy hasta donde estén ustedes, no hay problema. Yo me transporto y yo hago la manera para poner una fecha de ir a bautizar a alguna persona que no está aquí en la ciudad de Tijuana. Si estás en Mexicali o en los alrededores o hasta Sonora, no importa. Yo busco la manera de acercarme con ustedes, si ustedes escucharon este mensaje, y de ir y bautizarlos como dicen las Escrituras. Pues es todo mi hablar hasta este día, hermanos. Espero que Dios los bendiga. A las visitas que estuvieron con nosotros ahora en este día, mi familia, gracias por venir. Espero que este mensaje les haga entender un poquito de lo que tienen que hacer conforme a las Escrituras. Y a las personas que nos están viendo ahí en vivo, muchas gracias. Antes de terminar vamos a cantar una alabanza más, y después terminamos después de la alabanza. Yo